Bienvenidos al programa de Dirección Correcta, donde, tal como lo habíamos consignado en nuestras redes sociales, el día de hoy tenemos, gracias a la gentileza y a la producción de Oscar Kegle, a un gran invitado que nos acompaña de la República Hermana. Ambos son de la República Hermana de Argentina, que prontamente, por supuesto, vamos a presentar. Sin antes señalar y dar los agradecimientos a Mario Jara, que está logrando compartir este streaming en las redes sociales, y por supuesto agradecer la gentileza a Alejandro Correa, que es la persona que brinda el soporte técnico y que además, como director de la radio y el canal El Mirador del Gallo, permite que programas con esta línea editorial se puedan llevar efecto para Chile y el mundo a través de la www.radiomiradordelgallo.cl. 8 minutos de iniciado este streaming y vamos de inmediato saludando la presencia de Oscar Kegle para luego presentar a nuestro gran invitado del día de hoy. Adelante, Oscar. Bueno, gracias Jorge por la invitación y vamos a presentar al invitado, a Guillermo Moreno. Gracias por haberme invitado. Gracias a ti, estimado Oscar, y usted fue el productor en esta oportunidad, así que nuestros agradecimientos cordiales desde acá de Chile. Bueno, el gran invitado del día de hoy es don Guillermo Moreno. ¿Quién es don Guillermo Moreno? Él es un empresario político y economista argentino, secretario de Comunicaciones entre el año 2003 y 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Comercio Interior desde el 2016, hasta el 2 de diciembre del 2013, gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Tras dejar el cargo hasta el 10 de diciembre del 2015, fue agregado económico de la Embajada Argentina en Roma. Y además hay que consignar que él es, además, licenciado en Economía. Adelante, estimado Oscar. Adelante, don Guillermo Moreno, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Va a ser un placer compartir con ustedes los próximos minutos. Gracias, don Guillermo Moreno. Nosotros le agradecemos la gentileza por estar el día de hoy en este contacto exclusivo para Chile. Para ir iniciando este coloquio, yo sé que Oscar también tiene mucho que preguntar. Yo quisiera llevarlo al tema político y económico en lo que respecta al capítulo de Sudamérica. ¿Cómo ve usted el panorama hoy en día, siendo 4 de mayo del año 2022? Bueno, convengamos que en el día de hoy la declaración más relevante en este espacio iberoamericano es la declaración del candidato a presidente de Brasil por la oposición, que Lula da Silva, donde se hace eco de algo que hemos estado transitando desde el 24 de febrero en adelante por estos lares. Cuando digo estos lares, digo Argentina. ¿Y cuál es la responsabilidad de la clase política, de la dirigencia política ucraniana en lo que está pasando en esta guerra desatada en el este europeo? Y si la dirigencia política ucraniana está a la altura de las circunstancias y está conduciendo los destinos de su país correctamente. Y esta pregunta es para toda la dirigencia política, también para la chilena, para la argentina, para la boliviana, para la uruguaya, obviamente cada uno en el marco de la envergadura de sus respectivos países. Pero me parece que es de sentido común que la declaración de Lula diciendo lo que está pasando en Ucrania tiene responsabilidad el presidente ucraniano, mueve el tablero y pone el conflicto en el orden donde hay que ponerlo, digamos, que es lo que está aconteciendo con la instalación a nivel global del nuevo orden internacional. Me parece que está bien que se haya generado, me sorprende incluso, ¿no? Me sorprende la declaración de Lula y me parece que eso plantea otro debate sobre lo que está aconteciendo en el mundo. Cuéntenos un poco, don Guillermo, por favor, cómo está la situación económica en la República Hermana de Argentina. Cuando entendemos las noticias que llegan acá a Chile, es que a lo menos casi la mitad, digamos, de la población, estamos hablando que son 44 millones de habitantes, estarían viviendo hoy en día de bonos estatales. ¿Esto es real? Bueno, estos son números que cuando usted dice bonos estatales, no es exactamente así, pero sí es cierto que obviamente la estructura de jubilación de la Argentina en términos de comparación con otros países es mucho más universal. Y obviamente junto con eso están los pensionados
lo que entiendo que están intentando, y suman los empleados públicos, entiendo que lo que están intentando decir es que hay una gran cantidad de argentinos y argentinas que sí están viviendo de los programas estatales, en este caso podemos decir los programas de asistencia social, y en términos del porcentaje sobre la cantidad de trabajadores en el sector privado, alrededor de 6 millones de argentinos, y de la cantidad de habitantes que reciben los planes, es una proporción demasiado relevante. Uno tiene que hacer las proporciones en función de lo que se llama la población económicamente activa. En general es el 48-49% de la población, entiendo que en Chile también debe estar por ahí. De los 44-45 millones de habitantes que somos, ya empezás a transitar para una población económicamente activa de alrededor de 22 millones de personas. Y sobre eso tenés, se calculan los desocupados, los subocupados, los ocupados y aquellos ocupados que pueden decirte que están ocupados, pero que en realidad están viviendo de un plan estatal. Bueno, es una proporción importante de la población económicamente activa, estás hablando casi de un 5%, bueno, 5 o 6%. Como se mezclan varios planes, sobre eso no hay un número preciso, pero en orden de magnitud entre el 5 y el 6%, es un número enorme, enorme, ¿está bien? Es un número enorme, pero no tiene que ver con el número que vos estás manifestando. Ahí incorporan los pasivos, los jubilados, que merecen recibir una retribución estatal por el trabajo que han aportado durante toda su vida. Hay otros países que no tienen jubilación universal, bueno, en el caso de la Argentina lo tiene y gracias a Dios que lo tenga. Pero bueno, no es ese número, pero sí es un número no. Ahora, en cuanto a la inflación, yo le puedo manifestar que acá en Chile tenemos ya un 7% y un proyectado de aquí a fin de año de un 15% de inflación. La cifra, digamos, y porque es la pregunta que yo quiero poner en contexto, siendo Argentina una tremenda potencia que años atrás, sin duda, era considerada una de las grandes potencias en Sudamérica, hoy en día esté con una superinflación que las cifras indican, algunos expertos señalan, que de aquí a fin de año superaría el 50-60%. ¿Eso es real, don Guillermo? Mire, en realidad ese número depende de si el gobierno cumple o no cumple el acuerdo con el Fondo Monetario. Si cumple el acuerdo con el Fondo Monetario, las situaciones van a ser extremadamente complejas desde el punto de vista de la recesión económica. Va a ser mucho más importante la recesión que la inflación. Si no cumple el acuerdo con el fondo, quizás 60% sea poco. Entonces, todo depende en esta encrucijada si el gobierno está en condiciones políticas y técnicas de cumplir o no lo firmado con el Fondo Monetario. Un acuerdo que había que hacer con el fondo, pero que el diseño del acuerdo es muy malo. Estuvo mal hecho, mal conceptuado, mal pensado y obviamente la implementación de este acuerdo con el fondo lleva a estos dos finales y que son dos finales muy trágicos desde ya. Perfecto. Señalarle a nuestros amigos que estamos en un contacto exclusivo con don Guillermo Moreno. Ahora, yo rescato de su pregunta lo de la Argentina, la potencialidad de la Argentina, y de eso no hay ninguna duda. En tanto y en cuanto puedas ordenar la economía argentina, la Argentina es uno de los países relevantes en Iberoamérica y siendo uno de los países relevantes en Iberoamérica, también es uno de los países relevantes a escala global. Esto es en el mundo. Pero siempre que acomodemos las cargas. Si no acomodas las cargas, estamos en un lío grande. Perfecto, gracias, don Guillermo. Estamos junto a la compañía don Guillermo Moreno y Oscar Kegle. Don Guillermo Moreno, empresario político y economista de la República Hermana de Argentina. Pedirles que por favor compartan este streaming en las redes sociales. Los comentarios van a ser puestos al pie del streaming y por supuesto que van a haber preguntas que vamos a efectuar
al aire. Adelante, estimado Oscar Kegle. Con Guillermo estuvimos reunidos yo no recuerdo exactamente el día, pero antes había asumido ya Alberto Fernández. Le hicimos una entrevista en su oficina y nos dimos un tiempo para ver qué es lo que hacía este gobierno que se dice peronista. Bueno, primero preguntarle a Guillermo si me permite tutearlo. Yo, Guillermo, soy clase 55 de marzo, nací con el general. Vos sos de octubre, ya estabas con la Libertadora. ¿No hay problema, Guillermo? Ninguno, al contrario, es un placer. Bueno, bárbaro. Bueno, te aclaro que yo soy peronista. Entonces, quería preguntarte cómo ves hoy, con en vez de tomarnos 3 meses de tiempo para la respuesta, ya pasaron prácticamente 2 años de este gobierno. Bueno, mira, el día que Cristina, la expresidenta, decidió su fórmula, con Alberto Fernández a la cabeza, yo dije que había elegido el peor. Porque lo conozco a Alberto Fernández hace 30 años y sé que tiene una profunda concepción socialdemócrata, como el actual presidente chileno, digamos, o como la Merkel, digamos, la expresidenta de Alemania, o bueno, estas visiones globalistas socialdemócratas que pueden servir para algunos lares, pero no sirven para estos espacios. Conclusión. Cuando yo te dije a vos, vamos a darnos 3 meses, me lo habían pedido los compañeros que le diéramos, que nos tomáramos el verano, y efectivamente, a partir de marzo empezamos a decir que el gobierno de Alberto Fernández iba a fracasar. En su máximo nivel de popularidad, que fue cuando dijo esa tontería que entre la economía y la salud elegía la economía, y entonces bla, 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 que llegó a un reconocimiento muy alto en plena pandemia y la cuarentena, nosotros decíamos que obviamente el gobierno iba a fracasar. Bueno, es obvio, el gobierno argentino ha fracasado en términos económicos y esto es lo que se está viendo, que era parte de lo que estuvimos contestando en la pregunta anterior. ¿Y cómo ves, Guillermo, ahora esta pelea que hay entre Cristina, kirchnerismo y el sector albertista? Porque en definitiva se pelean ellos, pero las consecuencias de la crisis la estamos sufriendo los de abajo, ¿no? Mire, es el orden de causalidad hacia esa pelea arranca en el fracaso de la economía. El fracaso de la economía lleva sin ninguna posibilidad de contradicción a una crisis política, el fracaso económico te lleva a una crisis política, y la crisis política te lleva a una situación muy compleja en el plano judicial, que era lo que se estaba de alguna manera expresando la confrontación sobre los órganos de conducción del Poder Judicial, que en el caso argentino es un poder constitutivo del Estado, ¿está bien? El Poder Judicial hace parte del Estado. En otros países, incluso en Chile, en este momento se está discutiendo si la justicia es un poder o es un servicio de justicia. Bueno, la Argentina es un poder. Así lo hemos aceptado y, por lo tanto, un poder relevante también en su interacción con la política. Entonces, la causalidad es fracaso económico, crisis política y, naturalmente, discusiones que se dan en los órganos de conducción de uno de los poderes que tiene que ver con el judicial, porque tiene que ver a futuro cuáles van a ser las consecuencias que esto te depare. Entonces, la crisis política que vos estás indicando, que es la recipendaria de la situación económica, es irreversible como es irreversible la situación económica. No es que si la situación económica no fuera de fracaso, Cristina y Alberto seguirían yendo de la mano. Pero en la medida en que hay un fracaso económico, obviamente estamos hablando del padre y madre del fracaso económico, de un padre, de una madre. Bueno, esto te lleva a las discusiones políticas que están tan en un grado extremo, que es lo que está pasando ahora. Pero bueno, yo te escucho, te sigo, estás muy requerido últimamente y vos estás proponiendo algo para
para terminar con esta peleita de matrimonio. Claro, mirá, dentro de la ley y el orden, la única posibilidad de resolución de esto es una asamblea legislativa, que es lo que dice la ley de acefalía. La ley de acefalía cumple sus extremos cuando renuncia el presidente y renuncia la vicepresidenta. En este caso asume la presidencia de la Nación el presidente provisional del Senado con el mandato de convocar a una asamblea legislativa. ¿Qué es la asamblea legislativa? Es el funcionamiento en el mismo tiempo y lugar de todos los senadores y todos los diputados del Congreso Nacional. Vos sabés que nosotros tenemos un Congreso bicameral, senadores y diputados. Los senadores representan a las provincias, que es la división política de la Argentina, los diputados representan al pueblo. Por lo tanto, tenés muchos más diputados de la provincia de Buenos Aires que de la provincia de Formosa, porque hay muchos más habitantes en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Formosa. Ahora, en la Cámara de Senadores son 3 senadores por cada provincia. Ahí los senadores es un cuerpo federal que expresan a la provincia, diputados es un cuerpo que expresa al pueblo. El funcionamiento conjunto de los senadores y los diputados es un órgano que se llama Asamblea Legislativa. ¿Qué dice la ley de acefalía? Cuando no tenés presidente ni tenés vicepresidente. Transitoriamente asume el presidente de la Cámara de Senadores, que convoca a esta Asamblea Legislativa y la preside, y ahí se debe elegir el presidente que va a terminar este mandato, o sea, el mandato del presidente renunciante. Bueno, esta me parece a mí que es la salida menos cruenta, menos complicada, que permitiría que las fuerzas políticas se allanen en un debate para elegir al sucesor. Yo ahí creo que los únicos que están aptos para, no en términos legales, sino en términos políticos, para terminar este mandato, es algún gobernador peronista, veterano que haya transitado el 89, que fue una crisis muy importante donde renunció también el presidente Alfonsín, el 2001, que fue otra crisis importante donde renunció el presidente de la Rúa, y que esa experiencia le permita acomodar las cargas y de alguna manera llegar a las elecciones del 2023 con las fuerzas políticas debatiendo en un plano de fundamentalmente de paz, de los espíritus pacificados, una disputa electoral razonable. Convengamos que la última disputa electoral en Chile fue mucho mejor de lo que uno veía de este lado de la cordillera después de los desmanes y procesos insurreccionales que duraron meses en el gobierno chileno, en el proceso chileno anterior cuando gobernaba Piñera, e incluso hubiese pasado también con la señora Bachelet, porque la política económica es la misma. Uno de este lado está viendo que Chile, con este gobierno que se dio, pero con la política económica que eligió, me parece que va en un sendero muy complicado. Lo que le está pasando al presidente Boric, habiendo elegido también un socialdemócrata neoliberal para conducir, porque en términos económicos son lo mismo, digamos. Por eso en Chile en los últimos años la política económica, gobernara quien gobernara, era lo mismo, porque el núcleo duro de la gobernanza de Chile, que estaba dada por su política económica, no cambiaba cuando iba de Piñera a Bachelet o de Bachelet a Piñera, y esta es una realidad. Le tocó la explosión a Piñera como le podría haber tocado a Bachelet. Bueno, entre eso y lo que le está pasando en la Patagonia, con los camiones incendiados, los tiroteos y todo ese tipo de cosas, bueno, convengamos que el cono sur de América está bastante complicado. Ustedes en la elección de un esquema económico, que es el esquema económico que está en la Argentina desde la irrupción de un ministro de Economía que se llamó Kicillof, que fue el último ministro de Economía del gobierno de Cristina, en el 14 y en el 15, que con sus sensaciones, sus sesgos distintos, fue lo que aconteció durante el gobierno de Macri. Digo sesgos distintos
porque los 2 primeros años del gobierno de Macri tuvo un seco distinto, se metió con el precio de la comida, una barbaridad que hizo, pero después llegó el Fondo Monetario y lo encauzó al gobierno de Macri en el modelo neoliberal, y ahora con este gobierno socialdemócrata, que en términos económicos es lo mismo que ser neoliberal, son los dos de la escuela austríaca. Por eso en Chile podían ir de Piñera a Bachelet y no cambiar la política económica. Y acá se puede ir de Macri a Alberto Fernández sin cambiar la política económica. Bueno, si esa política, que ya llegó a su ocaso, permite una resolución desde la política en una asamblea legislativa y otro ordenamiento económico, entiendo que podríamos llegar a unas elecciones razonablemente tranquilas, con debate de ideas para allá, para el 2023. Esto es lo que estoy proponiendo antes de que las calles empiecen a hablar como ya hablaron en Chile, y fíjense lo que pasó. Jorge. Adelante, estimado Oscar, yo estoy escuchando atentamente y sí, puedo dar fe, digamos, del análisis de don Guillermo Moreno. Adelante, Oscar, por favor. Bueno, como yo anticipé, yo soy peronista. Para mí, peronistas quedan muy pocos. Uno es Guillermo Moreno, y 2 o 3, 4. El resto, para mí, no son peronistas. Menos Alberto Fernández, que se autodefinió socialdemócrata. O sea, usan el peronismo para ganar elecciones y después aplicar políticas de afuera. La pregunta, Guillermo, a ver si vos que la conocés a Cristina, porque vos estuviste ahí dentro de todo eso, ¿por qué eligió a Alberto Fernández siendo que lo había echado 2 veces del gobierno? Y le había hecho una campaña en contra a las elecciones, primero con Massa y después con Randazzo. O sea, vos estuviste ahí adentro y conocés el pensamiento de Néstor, de Cristina. ¿Por qué fue Alberto Fernández? Bueno, Néstor Kirchner fue un gran presidente peronista, y las decisiones que tomaba se tomaban desde el interés nacional y defendiendo los intereses populares, que son los 2 criterios básicos para decir las políticas que estás implementando son peronistas. Yo, cuando Cristina eligió a Kicillof, entendí que quizás era una decisión táctica. Kicillof era un muchacho que se presentaba como marxista, pero bueno, yo te diría que desde las conceptualizaciones marxistas de la vieja época, del viejo Partido Comunista de la Unión Soviética, que en la Argentina era el Partido Comunista Argentino, y digamos los cultores de la tradición marxista en términos de pensamiento, no porque iban a aplicar una política marxista, pero digamos es como él se presentaba en sociedad. Cuando es elegido ministro de Economía, lo primero que hace es devaluar, e irrumpe el vector especulativo rentístico, donde la acumulación de capital sale del lado de la producción y pasa para el lado de la especulación. Vos, cuando devaluás, obviamente lo que empezás a hacer es a tratar de cuidar tu patrimonio contra una pretendida devaluación que no sabes si es la primera de varias o es la primera de la única que va a pasar por los próximos años. Bueno, la realidad con Kicillof es que comenzó un ciclo económico que está llegando a su fin ahora, pero uno pensó que Cristina estaba tomando una decisión que, bueno, era para terminar su mandato. Ella podría haber pensado razonablemente en paz, al margen de las consecuencias que iba a tener esa decisión para el futuro. Pero me parece que la decisión de elegir a Alberto Fernández, siempre tomando la base de que fue una decisión con cierta libertad, porque si ella estuvo cohesionada para tomar esa decisión, no tiene ninguna explicación racional, fue solamente la cohesión. Pero pensando dentro de los grados de libertad que puede tener una decisión política, porque siempre hay fuerzas que están operando, me parece que hay una decisión ya más estratégica de sumarse a un esquema socialdemócrata. Alberto es como vos lo has dicho, un confeso socialdemócrata, pero no desde esa entrevista con este periodista dueño de un medio que es Fontevecchia, el diario Perfil, que es un diario medio muy importante de la Argentina, en una entrevista tranquila,
en una entrevista donde el periodista, si vos querés, te adelanta las preguntas, y él lo dice públicamente. Yo le puedo adelantar las preguntas porque a mí lo que me interesa es conocer su pensamiento profundo. Por lo tanto, si usted tiene que conocer las preguntas que le voy a hacer para que las reflexione y las piense, no tengo ningún problema. A mí me ha hecho ese reportaje, yo le pedí que no me las envíe porque si no después me aburro. Como en este programa ustedes no me adelantaron las preguntas, si no me aburro. Pero hay otro, y entiendo yo en este caso el presidente, que habrá pedido que le adelanten las preguntas. No es la misma responsabilidad de un primer magistrado que la de un cuadro político, como puede ser mi caso, militante. Entonces, ¿por qué cuento esto? Un reportaje sencillo, tranquilo, sedado, ambos cálidamente sentados y bien conversando. El periodista le pregunta si lo puede caracterizar como socialdemócrata y Alberto Fernández contesta: sí, los peronistas me van a odiar por esto, pero soy socialdemócrata y a mí me gustaría introducir al Partido Justicialista, que es la herramienta electoral del movimiento peronista, en la Internacional Socialdemócrata. Eso fue la confesión en público, pero en privado hace 30 años que él viene diciendo que es socialdemócrata. Cristina lo sabe como lo sé yo. Por lo tanto, cuando ella elige un socialdemócrata, me parece que la respuesta la tenemos que empezar a encontrar por ahí. Creo, a su vez, acompañada por algún pensamiento económico que le hacía ver que quizás era lo único que podía acontecer a instancias de ese mundo global que le tocó administrar a ella. Pero bueno, creo que también ahí hay un error de lectura, porque ya estaba Trump, digamos, ya había pasado Trump, y cambió ese mundo global, ese mundo surgido de la caída del mundo de Berlín y que fue modelado por el consenso de Washington, se terminó con Trump. Nadie lo veía venir a Trump. En Argentina algunos lo vimos venir, quizás mínima cantidad de argentinos, pero la irrupción de Trump no es la irrupción de un outsider. La irrupción de Trump modifica la globalización. De hecho, trata a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Entre otras cosas, Chile se mantiene en ese acuerdo transpacífico. Van a tener que reflexionar si les sirve o no les sirve, porque la economía chilena, e incluso lo que está planteando Boric hoy, es como la participación de la economía chilena en ese mundo que ya no existe más. Saca a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, renegocia el NAFTA, inicia una guerra comercial, solo comercial, con los chinos, y fundamentalmente destruye la Organización Mundial de Comercio. Si algo hizo Trump fue interrumpir los flujos de bienes y servicios a escala global, con una política que en la Argentina lo hizo el peronismo. Me tocó a mí hacer esa gestión allá por el año 2011, 2012, 2013, y sufrimos las consecuencias de ser la mosca blanca para el mundo. De hecho, la Organización Mundial de Comercio nos hizo unos juicios, unos paneles, como dicen ellos, en Ginebra, porque nosotros de alguna manera estábamos haciendo algo que después Trump, naturalmente, a Trump le tuvieron paciencia estratégica, aparte de su poder de fuego y de las decenas de portaaviones que tienen navegando el mundo. Mire, la realidad es que esto que está aconteciendo hoy en Ucrania tiene que ver con ese nuevo orden internacional que uno podría decir empezó cuando irrumpe Trump como presidente de Estados Unidos. Bueno, Cristina podría haber hecho otra lectura de lo que estaba pasando en el mundo, no la hicieron, y me da la sensación que quisieron sumarse a ese globalismo que ya no existía, por la puerta de la izquierda, como pasa en Chile cuando gobernaba Bachelet, o por la puerta de la derecha cuando gobernaba. Pero no dejaban de estar en ese mundo global. Cuando se alababa el modelo chileno, la estabilidad chilena, etcétera, etcétera, nosotros decíamos, mire que se está generando en ese Chile tan desigual una rebelión que en algún momento va a surgir. Bueno, terminó surgiendo y ahora nadie más habla del modelo chileno como un modelo exitoso, ¿no? Que era la irrupción de Chile en ese modelo global que generó esa sociedad tan desigual
que uno ve en Chile cuando camina a Chile, ¿no? Cuando uno camina a Chile, si algo te choca, si algo te golpea, es ese Chile tan desigual, que ahora, lamentablemente, uno lo ve en la Argentina. Golpea mucho más en la Argentina porque no estábamos acostumbrados, ¿no? No estábamos decididamente acostumbrados. Quizá estábamos más acostumbrados a verlo en Brasil. Yo recuerdo cuando venía Fernando Enrique Cardoso a dar charlas a la Argentina, siendo un destacado sociólogo, y uno era estudiante de alguna ciencia social, en ese caso nosotros transitábamos la política y éramos estudiantes, y él decía, bueno, la pobreza en Brasil es un dato. Y cuando él decía la pobreza en Brasil es un dato, es que es irreversible, una pobreza estructural. Bueno, en la Argentina nosotros siempre nos negamos a pensar en esa pobreza estructural y hablábamos de una pobreza circunstancial. Bueno, por las malas políticas. Este mundo global profundizó la pobreza en la Argentina y bueno, teníamos ahora las alternativas de hacer otra política. Lamentablemente, Cristina eligió el peor. Bueno, hoy fuiste noticia, Guillermo. Yo iba a trabajar y te escuché en la Radio de las Madres en un reportaje muy cortito con Tonietti y te hizo una pregunta si ibas a ser candidato a presidente. Y es la primera vez que escucho de tu boca decir que sí, que vas a ser candidato a presidente. Bueno. Mirá, lamentablemente este gobierno, que yo digo a todas, por todos lados, que a voz en jarro, que no es peronista, lamentablemente ganó con los votos del peronismo y con una, como bien dijiste vos, con un ropaje peronista, y Cristina no le ahorra sin sabores al peronismo, porque en la carta que ella le brindó al pueblo argentino para explicar la derrota en las PASO, en las elecciones primarias abiertas y obligatorias, que se conforman antes de las elecciones generales, que tuvimos durante el mes de agosto del año pasado, bueno, septiembre fue ahí, las elecciones PASO, lo que terminó, o más adelante, se postergaron por la pandemia, siempre son en agosto, en este caso se postergaron algunos días, 40 días, lo que terminó pasando es que ella dijo la derrota más importante en términos históricos del peronismo. Podía haber evitado eso, porque caracterizó al gobierno como peronista. Pero bueno, hoy el peronismo está perdiendo la representatividad de los humildes y la representación de los trabajadores. ¿Qué razón de ser tendría el peronismo si no representa a los humildes y a los trabajadores? Bueno, hoy estamos en discusión. Ahora, cuando me preguntan en el programa, digo, miren, a la usanza de esos viejos calefones de gas que siempre tenían un piloto prendido y cuando abrías el agua se hacía llamarada para calentar el agua que circulaba por su serpentina. Hoy los calefones ya son con encendido electrónico, entonces cuando vos abrís el agua prende el quemador. Sí, pero en la época nuestra de jóvenes, cuando nos bañábamos y teníamos calefón en casa después de mucho tiempo, había un piloto siempre prendido con una pequeña llama y esa llama era la que encendía el paso del gas del quemador. Les digo, bueno, mire, aunque sea, vamos a hacer ese piloto encendido, porque somos la doctrina correcta, somos la doctrina verdadera. Yo creo que en Chile incluso sería muy interesante que se empiece a discutir cuál es la doctrina peronista. Necesitaríamos un Chile nacionalista, pero con un nacionalismo de inclusión. No sea cuestión que los hermanos chilenos se estén también en este fracaso del neoliberalismo y de la socialdemocracia, corriéndose hacia un nacionalismo de exclusión. Yo escuché sorprendido a algún presidente, candidato a presidente chileno, haciendo algunas declaraciones un tanto destempladas. Y eso no iría en la dirección correcta para el Cono Sur. Por lo tanto, con toda humildad, que irrumpa el pensamiento del nacionalismo de inclusión, no del nacionalismo de exclusión europeo. Porque los europeos lamentablemente se han equivocado en los últimos 200 años en todas las doctrinas que han pergeñado. Se equivocaron con el liberalismo, se equivocaron con el marxismo, se equivocaron con la socialdemocracia, se equivocaron con el neoliberalismo
y se equivocaron también con el nacionalismo porque lo hicieron de exclusión. Digamos, cada pueblo construyó su propia identidad excluyendo al pueblo vecino, lastimando al pueblo vecino. Ese no es un buen nacionalismo. El nacionalismo correcto es el nacionalismo que construye puentes, no el nacionalismo que levanta muros. Porque los nacionalismos son necesarios, porque todo pueblo tiene algo que ofrecerle al mundo global. Todos los pueblos somos necesarios, todos los pueblos. Los europeos, lamentablemente, y sobre todo esto se expresó en la Segunda Guerra Mundial, había un nacionalismo que se construía destruyendo al pueblo alén de su frontera. Esto así no puede ser. Nosotros no. Ahora, si esas ideologías europeas se instalan desde el nacionalismo de exclusión en esta región, la región también la va a pasar mal. Y ahí yo convoco a que construyamos un nacionalismo de inclusión. Por eso digo, mire, está muy mal el peronismo. Por primera vez está perdiendo la representación de los sectores populares, culpa de Alberto Fernández y naturalmente de Cristina. Pero la doctrina sigue siendo una doctrina verdadera. Es una doctrina de paz, es una doctrina de amor, es una doctrina de brazos abiertos. Por eso en nuestro país hay tantos hermanos chilenos viviendo, tantos hermanos peruanos viviendo, tantos hermanos bolivianos y uruguayos y paraguayos viviendo. Bueno, este país de brazos abiertos, generoso, tiene que ver con su profundo arraigambre, que es de aquellos que se identifican desde la Argentina y la potencialidad de la Argentina, no solo de su aparato productivo, de su cultura, educación, sino abierto al mundo, penetrando en el mundo y siendo penetrado por el mundo. Me parece que ese es el nacionalismo que vale. No el pensamiento global sin fronteras, sin cultura, sin especificidad de cada pueblo, del neoliberalismo y de la socialdemocracia. Pero tampoco ese nacionalismo donde yo existo destruyendo al otro. Por eso digo, ¿por qué seremos candidatos a presidente? Porque en el límite hay que mantener ese piloto, esa llama verdadera prendida, hasta que soplen otros vientos. Jorge. Al menos tu voto como peronista lo voy a tener. Dos que me votaban en la radio de las madres, porque viste que dijeron, acá tenés 2 votos, dijo el periodista. No eran de ellos, eran de los operadores. Más el tuyo, más el de los compañeros, bueno, algunos votos vamos a tener. Sí. Ya estás apagado. No. Guillermo es un verdadero peronista. Hablábamos con Jorge, yo le explicaba qué es el peronismo. Es muy difícil explicar el peronismo desde el punto de vista cuando vos tenés una chorrera de gente que está en contra y demás. Perón se robó todo. Digo, para mí el peronismo murió en el 55, después todo lo que vino atrás es desgracia tras desgracia, empezando por Menem. Bueno, hubo unos años, obviamente, hay que reconocerle a Néstor, unos años donde se recuperó mucho el peronismo, pero después Cristina cometió el error de meterse con Kicillof y bueno, Guillermo desapareció del gobierno, lo mandaron a Roma y bueno, y así estamos hoy. Vamos a perder las elecciones seguramente, pero mi voto está, Guillermo. No sé el de Tonietti, el de Tonietti lo dudo. Bueno, podríamos ir si los compañeros quieren, obviamente lo arreglamos, y a debatir alrededor del peronismo en Chile, con mucho gusto, porque yo creo que tiene que haber un espíritu nacionalista chileno de brazos abiertos y no de brazos cerrados, y podíamos iniciar un proceso de intercambio con los chilenos desde la doctrina peronista y explicarle cuál es la economía peronista, explicarle qué es la comunidad organizada, cómo nosotros, por qué el Papa, por ejemplo, habla de que la figura geométrica para explicar el mundo no es la esfera, sino es un poliedro donde cada parte, cada superficie de esa figura es un pueblo necesario, y que si desaparece un pueblo, desaparece la figura.
pero en un espacio de amor y paz y de comprensión. ¿Y por qué Perón hablaba de las 3 etapas de la revolución? La nacional, la continental y la universal. El peronismo también es una doctrina universal, pero respetando las especificidades de cada pueblo. Podemos ir a explicar eso. Podemos explicar por qué surgió el peronismo en Argentina. Y era muy difícil que pudiera surgir en Brasil. O quizás era muy difícil que surgiera en Estados Unidos o en Canadá o en Australia. ¿Por qué tuvo que ser un pueblo nuevo? ¿Por qué los pueblos nuevos, mestizos de las Américas, son los únicos que podían pensar estas doctrinas nuevas? ¿Y por qué los sectores dirigenciales o dominantes de cada uno de estos países, en vez de incorporar doctrinas nuevas, copian las doctrinas imperantes, sobre todo en Europa, que podían servir para esos pueblos europeos, pero que no sirven para los pueblos iberoamericanos? Bueno, me parece que eso es importante. Y nosotros podríamos estar dispuestos a hacer un intercambio, que vengan chilenos para discutir este tema, que vayan argentinos a discutir allá, en ámbitos académicos, en institutos de formación, en institutos de capacitación, de reflexión. Tendríamos que discutir. También, mirá, vino el presidente chileno hace poco, Boric, y dijo, bueno, tenemos unas discusiones en el Cono Sur, sobre todo en el Estrecho de Magallanes. Miren, no tiene que haber discusiones entre Argentina y Chile. Yo no sé lo que quiso decir Boric cuando dice que tiene un pacto de defensa mutua con los británicos. A mí me lo tienen que explicar. ¿Qué significa ese pacto de defensa mutua de Chile con los británicos? ¿Por dónde le van a entrar a Chile con el Pacífico? ¿O tienen algún problema con los peruanos y piensan que los van a defender los británicos? Bueno, estas son de reflexiones que los chilenos, no el presidente puede decir lo que quiera, pero el pueblo chileno tenemos que entrar en este debate, porque esa declaración de un pacto de defensa mutuo, ¿defenderse frente a quién? ¿De quién se tienen que defender los chilenos con los británicos? Por eso es muy delicado y me parece que hay un debate al interior de la sociedad chilena que debemos dar desde un nacionalismo de inclusión. Pero bueno, es una propuesta solamente. Jorge. Solamente, Óscar y Guillermo, solamente decirle a nuestro amigo que estamos junto a la compañía don Guillermo Moreno, empresario, político y economista argentino, y además candidato presidencial de la República Hermana de Argentina. Se están generando algunas preguntas que yo, Óscar, al final, digamos, de la entrevista por supuesto, la estoy ahí compilando, haciendo el compilado de la pregunta, así que adelante, estimado Óscar, por favor. Bueno, seguimos. Guillermo, ¿te queda una causa pendiente todavía con la justicia? Sí, tienen que ser varias, pero ninguna es, yo vivo de mi plata toda mi vida. No, son hechos, ahora estoy en un juicio que tiene que ver con, yo tenía la representación de las acciones en una empresa compartida con un grupo periodístico y había decisiones que se estaban tomando en la asamblea de accionistas y ellos se sintieron cohibidos, atropellados, hicieron una denuncia y ahora están en una asamblea de accionistas de una empresa. ¿La de los guantes? ¿La de los guantes fue? Sí, la de los guantes, sí. La de los guantes. Unos guantes grandes, enormes, sí, ese. Pero bueno, creo que digamos, son discusiones de accionistas que la justicia, si hay una denuncia, tiene que proceder y yo me someto a lo que la ley plantea y estamos ahí en un juicio que ya ayer casualmente se dio la segunda sesión del juicio. Declaró un testigo planteado por la parte acusadora, bueno, después vendrán los testigos nuestros, en fin, y después fallará. Hasta ahora, de los 2 juicios que tuve, en uno fui condenado a 2 años y medio de prisión en suspenso, pero no está firme la condena, y en otro fui absuelto y tampoco está firme la condena porque siguen las apelaciones. De los 2 juicios estoy 1 a 1. Ahora, los juicios son, en este caso, porque algún medio periodístico se sintió ofendido por alguna campaña cuando uno se defiende de las cosas que dice el medio. Yo creo que fue en mi carácter de la libertad de opinión
y ellos consideraron que era agresivo. Bueno, estas cosas que pueden pasar. Está claro que yo soy un hombre del mercado y a veces cuando te deben plata cobras pidiendo por favor y otras veces cobras como tenés que cobrar. Y esto pasa en el mercado y a vos te pasa, y en mi vida como funcionario yo estuve en la trinchera todo el tiempo. Y es debatible, y para eso está la justicia, pero nunca un juicio, no hay una sola denuncia. Yo fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. El que más duró en la historia de la Argentina, 7 años y medio, no hay una sola causa para mí, como cabeza de la Secretaría, ni para ninguno de mis funcionarios, eran 400 y pico, que tengan una denuncia por malos hechos, o hechos que vulneren la honorabilidad del funcionario. Esto lo quiero dejar claro porque, viste, a veces es una causa judicial. No, son causas que son denuncias que se hicieron, que siguen su trámite y que nos sometemos a lo que diga la justicia. No, realmente, Guillermo, mi pregunta sería, ¿por qué te fuiste del gobierno de Cristina? ¿O te fueron? ¿Te fuiste? Porque... No, yo ya me iba en el 2011. Yo en el 2011 me había despedido de todos mis colaboradores, había hecho los actos públicos para decir me voy, había arreglado con Cristina que me iba del gobierno 2011. Pero en el 2011 hay una corrida cambiaria, yo hago algunas declaraciones en privado de quiénes son los responsables de la corrida, y Cristina me llama y me dice, bueno, termine con esa corrida y se queda 2 años más, no se va nada del gobierno. Bueno, me manda capitán, nos manda marinero. Me quedé 2 años más, pero ya habíamos arreglado que para el 2013 me iba. Bueno, no sé qué tiempo... Me había quedado sin nafta en el tanque. Llega un momento que te quedás sin nafta en el tanque. No, te entiendo. Es el momento. Imagínate que estuve 7 años y medio de secretario de Comercio. Debe ser desgastante. Y vos pasás, no hay funcionarios que hayan estado tanto tiempo en esa secretaría. Después tuve 3 años y medio de secretario de Comunicaciones. ¿Cuánto tiempo querés que me quede en el gobierno? Ya 11 años, me parece que era, 10 años, 11 años, me parece que es más que suficiente. Después me quedé, después fui de agregado económico en la embajada argentina en Roma, en Italia, porque si no iba a estar todo el tiempo que Linterna, que Moreno, que Kicillof, que esto, los periodistas. Entonces, bueno, tomar una distancia para oxigenar y salir, ¿no? Yo he tenido días que los diarios me han dedicado 14 páginas del diario más importante de la Argentina. 14 páginas, o sea, vos pasabas el diario y durante 14 páginas Moreno era noticia. Bueno, llega un momento, ya está, digamos. Ya está. Bien. Me voy a atender la ferretería que la pasó mejor. No, pero ¿sabés qué pasa? Ni el presidente tenía 14 páginas. Pero bueno, al inicio la Secretaría de Comercio era tanta la actividad, que 14 noticias distintas del diario que no podían dejar de publicar implicaban al secretario de Comercio. Bueno, llega un momento, vos sabés que los comandos en una guerra, siempre vas a tener comandos, pero los comandos no siempre están en combate, ¿está bien? El que siempre conduce el combate son los generales, pero cuando vos sos comando y estás en la trinchera y en la primera línea de fuego, lo tenés que ir cambiando. Primero porque te los matan, ¿está bien? Los comandos son los primeros que mueren. Pero después porque si tienen la suerte de sobrevivir, bueno, los tenés que mandar a descansar. Entonces, siempre tenés comandos en el frente, pero siempre son distintos. Bueno, vos te imaginás que en ese gobierno a mí no me tocó ser un general, ¿no? Con mucho orgullo, era un soldado. No, fueron muy buenas épocas, realmente, donde la inflación estaba bastante contenida, y eso es Moreno, eso se lo tenemos que agradecer a Moreno. Después fue la hecatombe. Por eso me llama la atención que vos estás proponiendo que se vaya Cristina, si es posible hoy, y Alberto, por supuesto, atrás de ella. Bueno, porque ella fue... es la única manera de... Mirá, si está viniendo la noche, tenés que trabajar por el día. Si está viniendo el mal, tenés que trabajar por el día. Mirá, la noche como algo pecaminoso, no la noche, ¿está bien? Entonces te digo, mirá, esto termina muy mal, pero muy mal. Entonces, la política está
para prever escenarios a futuro. Para contar lo que está pasando ahora están ustedes, los periodistas. Para contar lo que pasó, los historiadores. Para contar lo que viene. No, yo no soy periodista. Bueno, no importa, los amigos que hacen el programa. Para contar lo que está pasando ahora, los periodistas. Para contar lo que pasó, los historiadores. Para contar lo que va a pasar, la política. La política está para contar lo que va a pasar. Y si hay un escenario que en realidad es un escenario que va a perjudicar al pueblo argentino, la política está para evitar ese perjuicio. Y para evitarlo dentro de la ley y el orden, no dentro de la rebelión. Porque la rebelión es un tema muy complejo y lo vivió el pueblo chileno y todos los días estaba en la televisión contando los muertos y eso no tiene ningún sentido. Y los edificios que se habían incendiado y las ciudades. Y, bueno, muchachos, ya lo vivimos y no hace tanto tiempo. Entonces, para evitar ese proceso, dentro de la ley y el orden, la Asamblea Legislativa. Que la ley lo permite, es constitucional, está perfecto, la política se tiene que poner. Me parece que es una salida armoniosa, antes que una salida compleja, porque el futuro para la Argentina es muy complicado. Si cumplen el acuerdo con el Fondo Monetario, esto termina como De la Rúa, que es el presidente que renunció en el 2001, con una recesión espantosa. Y si no cumplen el acuerdo con el fondo, terminan como Alfonsín, con una hiperinflación quizás. Mire, la verdad que no tiene ningún sentido que vayamos a esos dos finales si lo podemos evitar. La manera de evitarlo es la Asamblea Legislativa. Claro, yo estoy de acuerdo que se vayan, si es posible ayer, que se vayan los dos juntos. Lo que no coincido un poco, Guillermo, es que la Asamblea Legislativa designe un peronista, porque ya la historia se te lo demuestra, ¿no? En el 2001 eligieron un gobierno Duhalde, que no era del partido. O sea, no, pero yo Duhalde estoy muy agradecido. Duhalde te dejó la Argentina de pie. Así que, pero si hay otro candidato, que lo ponga. Yo, ¿sabés qué pasa? Sí. Yo no creo que ningún amarillo se quiera hacer cargo. Bueno, le hablamos a los compañeros chilenos, los amarillos serían los muchachos del PRO, del partido de Macri. El macrismo. Ni tampoco creo que los rojos y blancos, que son los radicales, se quieran aceptar. Entonces queda solamente un peronista, no hay otro, no vas a poner un trotskista a manejar la Argentina. Yo, Guillermo, con toda franqueza te tengo que decir que no existe ese peronista. No existe. O sea, creo en Guillermo Moreno, creo en mucha gente, pero los que están ahora no creo en el gremialismo. O sea, Perón para mí fue 45, 46, al 55, después todo lo que vino después, incluido Duhalde. A Duhalde lo conozco bien porque lo tenía enfrente. Sé quién es un demócrata cristiano, no tiene nada que ver con el peronismo. Pero ¿sabés qué pasa? Es cierto, pero ¿sabés qué pasa? Durante su presidencia estuvo conducido por la Virgen. Claro, tenés que ser un hombre de la creación, pensar que... Pero él mismo te lo dice y te lo reconoce, ¿no? Dice, mire, él cuando entregó el mando lo entregó haciendo una misa en la Basílica de Luján. Yo creo que ahí el manto protector de la Virgen estuvo sobre el pueblo argentino y tomó decisiones que permitieron llegar a las elecciones del 2003 en paz y en orden y ganar el mejor de todos los que se presentaban en ese momento. Ganar salió segundo, pero como Menem después renunció a participar en el balotaje, fue el presidente. Yo en ese aspecto estoy reconocido y siempre valoro esa gestión de Duhalde presidente. Después Duhalde intendente, Duhalde podemos hablar, incluso Duhalde gobernador, no voy a opinar, es un problema de él y de los compañeros. Pero el Duhalde presidente es el que yo valoro enormemente. Enormemente. Le tiraron una brasa caliente y el tipo la agarró, ¿no? Que 5 presidentes en una semana. Pacificó el país. Vos imaginate lo que podía haber pasado si él no pacificaba el país. Lo que pasó en Chile era un poroto, con las ciudades prendidas. Ahora nos hemos olvidado, pero vos no te olvides que te pasaste meses y meses en la televisión viendo lo que pasaba en Chile. Le prendían fuego un hotel con los turistas adentro, le prendían fuego un supermercado,
prendían fuego a los edificios públicos, mataban mataban aquello, los carabineros tiraban a mansalva sobre gente desarmada. Todo eso era diario, llegaba un momento en que ni las miraban las noticias, porque fueron meses y meses. Bueno, Duhalde pacificó el país. Está bien, en eso, Duhalde presidente, yo lo valoro. Después cuando gobernador, intendente, cada compañero tiene su impresión. Yo hablo del Duhalde presidente. Pero bueno, acepto que vos en la Asamblea Legislativa puedas poner otro candidato, me parece que está muy bien. Sí. Jorge, no sé si querés alguna pregunta. Sí, antes de leer las preguntas, hay varias que se han generado, pero con una sola mirada, luego la voy a leer. Yo quisiera preguntarle a don Guillermo. Don Guillermo, a ver, acá el sistema electoral, el voto acá no es obligatorio. No es obligatorio, excepto para el plebiscito de salida que se va a llevar a cabo ahora el 4 de septiembre con el cambio de constitución que se está llevando a cabo acá en Chile. Pero en el tema electoral, propiamente tal, ¿hay agua en la piscina? Cuando me refiero, si hay agua en la piscina, digamos, los votos están, digamos, para llevar a efecto su balotaje. Para la elección, no, está muy discutido. Hoy en la oposición puede sacar 20 puntos de distancia sobre lo que sería este oficialismo y una propuesta doctrinaria peronista. No, hoy estamos sufriendo las consecuencias de este fracaso de Alberto Fernández, de eso no hay ninguna duda. Acá hay una pregunta que se genera y que dice, a ver, una pregunta a don Guillermo. ¿Qué va a ocurrir, don Guillermo, con aquellas personas que dependan del pesito diario en el semáforo para comer cuando retiren el dinero físico de las calles? ¿Por qué se lo digo? Porque en días anteriores, por ahí llegó un video acá a Chile de Horacio Rodríguez Larreta, justamente, creo que el intendente o representante ahí en la zona de Buenos Aires, digamos, Argentina, y en la cual ya habla de la identidad digital soberana. ¿Qué atención le merece esto? Mire, ese es un muchacho también de pensamiento socialdemócrata, es del espacio de Macri. Es obvio que la economía argentina tiene un 40% de economía informal, mucho más que en Chile, mucho más que en Chile. Es casi como la envergadura que tiene la economía informal en un país que ustedes también conocen muy bien, como es Perú, o Bolivia, incluso en Bolivia es más todavía. Así que, y obviamente la economía informal se mueve casi en efectivo. Así que me parece que eso es absolutamente inviable. Pero bueno, hay que ponerlo en la estructura de pensamiento del mundo que ya terminó. También están hablando de la dolarización, etc. Hoy salió una nota en los diarios sobre el vaciamiento de las billeteras virtuales y todos los problemas que hay de la delincuencia cuando te roban celulares. Son situaciones que van y vienen, ¿está bien? Yo creo que no va a ser parte de la campaña presidencial en la extinción del dinero físico. No creo no creo que, salvo alguna discusión muy particular, yo creo que eso no va a ser parte del gran debate. Por acá también hay varias preguntas, pero apuntan a lo mismo. Nosotros tenemos aquí en la audición muchos amigos de Argentina que nos siguen a diario en las transmisiones de Radio Mirador del Gallo. Pero acá hay como 4 personas que han señalado lo siguiente. Yo lo votaré, dicen, pero si tomo una postura clara con la Agenda 2030 y la soberanía de la patria, por sobre la OMS. Yo ahí cumplo con leer, digamos, los requerimientos que se están generando aquí. Bueno, lo que pasa es que eso es la discusión sobre las vacunas. Y a mí me parece que esa no hace parte del debate en Argentina. Yo lo respeto con precisión, pero imagínense que cuando ellos se están planteando la Agenda 2030 y la Organización Mundial de la Salud, entiendo yo que tendrán que ver con esta historia de si cuando te están vacunando corresponde o no corresponde. Mire, yo soy economista. La mayoría de los médicos que uno ha conversado, los médicos sanitaristas y vinculados al proceso de epidemias y pandemias, mire, te han dicho, transitemos hasta ahí. Transitemos, veamos,
no se ha demostrado ese proceso con la vacuna rusa. Yo entiendo si es que estamos hablando de eso, ¿no? Entiendo lo de Bill Gates, entiendo lo de los ingleses. Yo no me hubiese dado la vacuna inglesa mientras ellos tengan usurpado territorio argentino. No quiero saber nada con los ingleses. Por eso este tratado de defensa mutua que habla el presidente chileno con los ingleses, me gustaría que me lo explique para defenderse de quién, pero no importa. Eso tiene que ver con la política chilena y no con ustedes. Lo que digo es, la vacuna, acá llegó masivamente la Sputnik, digamos, la vacuna de los rusos. No me parece que sean, parece que son vacunas sencillas, al estilo, a la vieja usanza de las vacunas, con el virus debilitado. Yo creo que ellos estaban hablando más de la vacuna mensajera, donde ya le empieza a dar instrucciones al ADN. En fin, lo han explicado nuestros médicos de cabecera, se entiende, pero bueno, me parece que si está relacionado con el tema vacuna sí, vacuna no, ahí me parece que las profesiones vinculadas a las disciplinas médicas son las que tienen que opinar y mayoritariamente han opinado en una dirección. Si esa es una explicación, mire, yo no voy a dejar. Ahora, que obviamente las decisiones que tomó Alberto Fernández sobre impedir que el pueblo trabajara es lo que aceleró el fracaso de su política económica, no hay ninguna duda. Eso lo aceleró. ¿Cómo vas a retirar a la fuerza de trabajo del mercado? Eso es casi una exclusividad de Alberto Fernández. Bueno, esa es otra discusión. Ahora, si son otros puntos de la Agenda 2030 que la discutan, también podemos discutir, obviamente, si están pensando que en la Argentina tiene que venir están penetrando de las agendas socialdemócratas discusiones que no tienen nada que ver con lo nuestro. Que exista una ley de aborto en la Argentina con un papa argentino es una cosa que pocas veces vista, digamos. Podían haber esperado, se podía haber armado un debate, que hay que debatirlo, bueno, lo debatimos. Yo personalmente tengo mi posición sobre cuándo se construye, cuándo es el momento de la vida, si creo en la creación, si el último don de Dios es el don de la muerte, el primero es el don de la vida. Pero reconozco que puede haber un debate en la sociedad argentina, un debate amplio, sensato, con las suficientes ponencias, entendiendo, con las familias reflexionando. A veces me da la sensación que esto se impuso de pleno. Bueno, y sobre todo con un papa argentino. Pero bueno, no sé a qué se refieren especialmente con la Agenda 2030 cuando Europa está en guerra, ¿no? Me parece que ellos también tienen que revisar el mundo, ¿eh? Me parece que están todavía en el mundo de la agenda socialdemócrata. Y yo les digo, miren que Europa está en guerra. Y cambió el mundo, cambió. Y esta guerra da para largo. Y es la primera medianera. La segunda medianera va a ser en el mar de China, que esa va a ser mucho más compleja que esta. Por eso empezamos este reportaje hablando si la clase política ucraniana había estado a la altura de las circunstancias y lo que me llamaron la atención de las declaraciones de Lula. Me parece que la caída en las encuestas de Lula hizo que empezara a reflexionar, debe haber habido cambios en su campaña y alguno le debe haber penetrado con el pensamiento un tanto más nacional. ¿Está bien? Por eso digo, el mundo también cambió para esa Agenda 2030. Muchachos, hay que leer lo que está pasando en el mundo ahora también. Pero bueno, no hay ningún problema, lo podemos seguir discutiendo. Perfecto, don Guillermo. Óscar, adelante. Que la Agenda 2030 no tiene nada que ver con vacunas, con pandemias y demás. Es otra cosa totalmente distinta. Es un plan elaborado allá por el 2015, donde suscribieron 164 países, entre ellos Argentina. Son 17 puntos que esconden la desgracia de todos los pueblos. Sería interesante, Guillermo, que pongas hincapié en eso. Porque es muy Pero importante. no es que, amigo Gallo, no es que no la leí, no la conozco. Sí. Como me la vincularon a la Organización Mundial de Salud. No, a la ONU. A la ONU, claro. ¿A OMS? ¿A cuál? No, a la ONU. La ONU es la que promueve la Agenda 20. No vi. Pero escuché mal en la puede ser. Por eso yo lo vinculé
a la Organización Mundial de Salud. Sí. Bueno, si estás hablando de la Agenda 2030 de la ONU, la respuesta iba a ser mucho más corta. Cambió el mundo. Ya la ONU, mira, hoy salió una nota de un intelectual argentino diciendo que las Naciones Unidas pueden correr la suerte de la Sociedad de las Naciones. Hoy en los diarios. Cambió el mundo. Esa agenda no tiene nada que ver, que era la agenda globalizadora, no tiene nada que ver con lo que hoy está pasando en Europa, que está en guerra. Y hay miles de muertos por día. Vos te pensás que hay 4 heridos por día o lo que te cuentan. La guerra en Europa es casi convencional en este momento en cuanto a armamento pesado. Y la partición de Ucrania no tiene nada que ver con eso. Ese mundo global está terminado. Ese mundo global está terminado. Por eso estoy hablando, yo entendí de la OMC, por eso dije la Agenda Global de 2030 vinculado con las vacunas. Pensé que estaban hablando. Bueno. Escuché OMC. No, es de la ONU. Obviamente que... Está terminado, incluso está terminado la... Mirá, hasta se empieza a discutir la posibilidad, ¿qué vamos a hacer con la energía fósil? De vuelta, ¿qué vas a hacer con la energía fósil? Porque está claro que hoy es el vector relevante. Por eso el mundo cambió. Sí. Y por eso lo puse en la irrupción de Trump. Trump asume en el 17. Cambia el mundo y no tiene nada que ver Trump conduciendo a Estados Unidos con esa Agenda 2030. Pero nada que ver. No, por eso ahora, los proyectos que pasan en el mundo no se estudian. No la mía. No la mía, no es tu opinión. O sea, no, pero está bien, si vos pensás que Trump estaba en el marco de la Agenda 2030, bueno, estamos de acuerdo. Pero yo te digo que no tenía nada que ver con esa agenda. No solamente Trump, sino Biden, Macron, Alberto Fernández. Sí. No, Biden. Pero el que cambió el mundo fue Trump. El que cambió el mundo fue Trump. Y ahora en el encuentro de Estados Unidos y Rusia, que no es el encuentro de Estados Unidos y Francia, porque en este nuevo orden internacional, los perdedores básicos son Alemania, Francia y China. Por eso le digo a mis hermanos chilenos, ojo lo que va a pasar en el Pacífico con el Acuerdo Transpacífico. Ojo porque ellos piensan que el futuro era China y que sean los grandes perdedores de este nuevo orden internacional. Cuando yo planteo la medianera en el mar de China, estoy diciendo cómo van a confrontar con China. Bueno, obviamente que cuando vos me hablás de Davos, el que estaba defendiendo Davos en el gobierno de Trump eran los chinos. Pero bueno, no son los que creo que estén conduciendo el nuevo orden internacional. Por eso te estoy diciendo, yo humildemente, no digo que es tu opinión, yo humildemente digo, mirá, el mundo cambió cuando irrumpió Trump. Y no era un outsider, es un hombre orgánico a la clase dirigente norteamericana. Y al revés de lo que piensa el progresismo, la vuelta de Biden, no es para que vuelva lo viejo, sino para acelerar lo nuevo. ¿Y cómo aceleraban lo nuevo? Con el músculo militar. Vos no te olvides que la violencia en el mundo, cuando parte de Estados Unidos, siempre son gobiernos demócratas, no gobiernos republicanos. Trump plantea la guerra comercial con China. Estos muchachos, a la semana de haber asumido, ya estaban moviendo las flotas. Y ya le están haciendo a Australia tener submarinos nucleares. Y ahora están desarrollando los misiles en Australia. Por eso te digo, yo hice un artículo que se llamó La Vuelta de los Ingleses. Y los ingleses con Johnson no tienen nada que ver con la agenda global. Por eso vos hablabas de Macron, hablabas de Alemania, hablabas de los chinos, hablás de Biden, pero de un Biden que no es el Biden del músculo militar, del que piensan que son los demócratas. Y esto es porque querían acelerar las políticas de Trump. No es que volvió lo viejo con Biden, aceleraron lo nuevo de una manera injusta para los judíos. Y esto es lo que no entendió Sí, corto. Sí, que contestó la llamada, sí. Aparentemente estaba recibiendo una llamada, como está desde el celular,
Bueno, decirle a nuestro amigo que estamos junto a la compañía de don Guillermo Moreno, quien es empresario, político y economista argentino, candidato presidencial de la República Hermana de Argentina. Una producción de Oscar Kegle, tremendo Oscar Kegle ahí. Parece que se nos escapó, Jorge. Parece que se nos escapó Guillermo Moreno. Venía lo lindo ahora. Hola, Guillermo. Lo teníamos ahí en el cuadrilátero, como dicen, ¿no? Salvado por la campana. Por acá. Guillermo, te necesitamos. Guillermo, mire, aquí viene don Guillermo. Ahí está. Disculpe, fue un error. Que cometió. No, en vez de rechazar la llamada, la acepté y ahí se me armó. Este sí fue un error mío, no le puedo echar la culpa. Te estaba diciendo, ojo que con Biden se empieza a acelerar el nuevo orden internacional. No es que vuelve el viejo orden. Por eso le digo, mire, hay que ver y tener un diagnóstico preciso de lo que está pasando en el mundo. Si no, no logramos entender lo que pasa, porque Rusia se embarca en tremenda confrontación a Finish. Rusia es una confrontación a final. Y para mí Rusia, obviamente, es uno de los ganadores del nuevo orden con Estados Unidos. Son los dos grandes ganadores. Pero si todos seguimos pensando que es el mundo de la globalización, bueno, yo lo acepto. Pero para mí, empecé este reportaje diciendo, me sorprende las declaraciones de Lula, hombre del pensamiento global, pero que hace una declaración diciendo, guarda, que Ucrania no está entendiendo lo que pasa. Que es exactamente lo que estamos diciendo nosotros. Mire, las dos potencias o superpotencias militares nunca, a pesar de que son fronteras por Alaska, nunca se pelean entre ellas. Eligen otro territorio. Y es una discusión por la medianera. Y esa discusión es entre los dos grandes ganadores. La primera medianera. La segunda medianera es en el mar de China, que obviamente tiene que ver con China. No le van a permitir a China, como suelen hablar los analistas mundiales, de que en 20 años supere a Estados Unidos. Y algunos ya están diciendo en el 2030 que la economía china superaba a los Estados Unidos. Bueno, los norteamericanos van a hacer lo que tengan que hacer para que eso no sea, incluso cambiar el mundo, que fue lo que pasó con Trump. En ese espacio de cambiar el mundo es que esa Agenda 2030 ya quedó anacrónica. Esto es lo que estoy diciendo. Hubiese dicho, mirá, cambió el mundo, cambió la agenda. Esa agenda no está bien. Bueno, es tu opinión, no la mía, obviamente, que está más no, vigente no. Yo digo que es mi opinión, sí. Es mi opinión. Cambió el mundo. El mundo cada vez va peor. Está globalizado todo. Esta Agenda 2030 la están cumpliendo a rajatabla Alberto Fernández, Macron, el presidente Boris. Te estoy diciendo izquierdas y derechas. Todos estamos bajo la Agenda 2030. Los gobiernos hoy por hoy son cáscaras vacías, sometidos. Yo preparé un video, yo no sé tus tiempos, Guillermo. Preparé un videito donde Santiago Cafiero habla del sometimiento que hay a la Agenda 2030, el inicio de su mandato que se firmó allá en el 2015. O sea, no, pero espera, un segundito. Mira, vos tenés mi voto, Guillermo, porque sos una flamita encendida. No, pero es que estamos escuchando una cosa. Estamos discutiendo equivocadamente. Yo no te estoy diciendo que Alberto Fernández no es globalista. Te dije que es socialdemócrata. Sí. Y que Cristina es socialdemócrata. Sí. Parecería ser. Yo te estoy diciendo que eso fracasó y que el mundo cambió. Cuando vos me hablas de la Agenda 2030, yo te estoy diciendo, mira, los ganadores del nuevo orden internacional, ni Estados Unidos, ni Rusia, son 2030. No es que fracasó, es todo un éxito, porque la Agenda 2030 es esto, llevar a los países al desastre económico. Eso es lo que quieren, para después hacer un solo gobierno.
O sea, la Agenda 2030 está disfrazada de eliminar la pobreza, energías renovables, bueno, etcétera, etcétera. Pero no fracasó, todo lo contrario, es un triunfo del globalismo, donde están metiendo a los países en un caos y en una crisis total, porque lo que les espera a los hermanos chilenos dentro de poco con Boric va a ser lo mismo que estamos sufriendo acá, donde pedimos a grito que se vayan ayer, no mañana, porque como vos decís, Guillermo, mañana va a ser peor y vamos a estar peor. Y el pronóstico que uno tiene, a pesar de que yo vote a Guillermo Moreno, es que Guillermo Moreno va a sacar muy pocos votos. Será el macrismo el que lleva adelante esta agenda. O sea, fracasó en el sentido que vos le das de que sería una esperanza. Al contrario, la Agenda 2030 es esto, bueno, llevarnos a la crisis total. Ok, yo humildemente, ya entiendo tus razones, aunque no las compartas, digo, creo que se terminó la globalización, hay un nuevo orden internacional, y en ese nuevo orden internacional, los que eran antiguos ganadores pasan a ser nuevos perdedores. Salvo Estados Unidos, que continúa siendo ganador, y Rusia. Y esa es la alianza de orden 1. Y en esa alianza de orden 1, el elemento ordenador básico es la energía y son los elementos. Y cuando te digo la energía, es exactamente la energía fósil. Bueno, vos me estás diciendo que no, que esto, que aquello, está perfecto, yo lo acepto. Me hablas de Macron, de Boris, de Alberto. No, pero si vemos acá en la Argentina, no fracasó porque Cristina Fernández y Alberto Fernández y Macri o Larreta, y inclusive el mismo que salió nuevo, Milei, son lo mismo. O sea, no hay izquierda ni derecha. No son lo mismo. Pero fracasó, amigo. Yo no te estoy diciendo que no puede pasar en la Argentina. Te estoy diciendo que soy el piloto del viejo Calefón. Lo que te estoy diciendo es que hay un nuevo orden internacional. Sí. Y que los grandes perdedores de este orden internacional son los alemanes, son los franceses y son los chinos. Lo estoy diciendo con claridad y lo escribo. Sí. Podés no coincidir, pero en la medida que Alemania, Francia y China son los perdedores del nuevo orden internacional, la Agenda 2030 se terminó, que era básicamente una agenda socialdemócrata. Esto es lo que estoy diciendo. No, pero no llegás a entenderme, Guillermo. La Agenda 2030 no fracasó, todo lo contrario, está más viva que nunca, porque está sometiendo ¿cuándo se vivió una crisis tan grande en España, en Alemania, mismo en Francia? O sea, acá Argentina es un desastre, Chile es un desastre. Vale, no fracasó nada, al contrario. Muy bien, ¿quién la va a conducir la Agenda 2030? Cualquiera. Okay. Puede ser Cristina, puede ser Alberto Fernández, puede ser Macri, puede ser Larreta. No, te estoy diciendo en el mundo. ¿Cómo? En el mundo. Claro. Son poderes somos cáscaras vacías. Los gobiernos muy bien, pero escúchame una cosa, no es que no te entiendo, porque si no parecería ser. ¿Cómo no voy a entender lo que vos estabas diciendo en el mundo global sobre las grandes corporaciones? Pero se terminó ese mundo de que vos producías en una corporación, un poquito en Taiwán, un poquito en China, un poquito en Estados Unidos, un poquito en Francia, e ibas al gobierno global, porque en el límite ibas al gobierno global. Es lo que te digo que se terminó. Se terminó porque volvieron los nacionalismos. Dentro de los nacionalismos, los de inclusión y los de exclusión. Yo abrevo los nacionalismos de inclusión. Que vos me digas, en la Argentina, ¿puede todavía conducir Alberto, Cristina, Macri, son todos globalistas? Sí. ¿Que en Chile acaba de ganar un globalista? Sí. ¿Que en Francia ganó un globalista? Sí. Pero resulta que en el mundo, y los que están ordenando el mundo, no son dos globalizadores. Uno Estados Unidos y el otro Rusia. Vos no podés poner a Rusia en la orbe de los globalizadores. Y hoy se está discutiendo la medianera entre dos ganadores.
Por eso ese mundo de la Agenda 2030 del 2015 no existe más. Obviamente que los procesos no son, empiezan un día y terminan un día y empiezan el otro. Son procesos históricos. Mi análisis es que se están generando las estructuras, lamentablemente con el músculo militar, del nuevo orden internacional, incluido el rol de las Naciones Unidas, incluido el rol del vector energético, porque si algo está en discusión hoy es el vector energético. Y la discusión no son esos ventiladores gigantes, es la energía fósil, porque es donde están los recursos de los rusos. Bien, entonces, esto es lo que estoy diciendo. Ahora, puedo no tener razón. No digo que tengo razón, digo, cuando me hacen la pregunta, yo entiendo, escucho OMS y era ONU. Bueno, entonces te hubiese contestado, cambió el mundo, esa agenda no existe más. Vos me decís, no, existe, victoriosa, va a ser esto, vamos a un orden global, vamos a que va a haber un solo gobierno, las corporaciones, la banca no sé cuánto, la banca no sé cuánto, no te acepto tu posición, no es que no la conozco. Como bien decimos, no tenemos que estar de acuerdo en todo. En este caso, yo digo, cambió el mundo, cambió esa agenda. Esa hubiese sido mi respuesta mucho más corta. No, seguro. Lo que vos estás diciendo. Por eso yo te respeto, porque sos un tipo que va al frente, dice la verdad de lo que pasa en la Argentina, dice que esto es un desastre. Estos que se dicen peronistas, que no tienen nada de peronismo, estamos hablando de Cristina, de Kicillof, de Alberto Fernández. Vamos a seguirlo acá en la Argentina, ¿no? Porque para si no los chilenos se van a confundir. Yo pienso que está más viva que nunca. La Agenda 2030 se está llevando a cabo con un éxito terrible, pero no es porque sea un éxito económico, Guillermo, es porque es un desastre y quieren llevar al mundo a la crisis total. Ese es mi opinión. Bueno, hablemos de la pandemia. Yo le digo pandemia. ¿Qué opinas? ¿Cómo llevó adelante el gobierno argentino el tema de la vacunación, de los encierros? No, eso fue un asco. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Por ejemplo, ¿qué se podría haber hecho mejor, Guillermo? Bueno, obviamente, si vos retirás, vos tenías trabajando 18 millones de personas para marzo del 2020. Si vos dejás 4 o 5 millones de personas trabajando, es espantoso, se te iba a caer la economía como un piano y fue lo que pasó. O sea, sobre un diseño macroeconómico espantoso, tomaron decisiones espantosas. Bueno, estamos en la consecuencia que estamos. Entonces, o sea, me estarías dando la razón porque él siguió las órdenes que daba en este caso sí, la OMS. Yo no te estoy dando la razón, siempre te la di, diciéndole que la agenda globalista es de Alberto Fernández. Lo que te estoy diciendo es que cambió el mundo. Alberto Fernández está viendo un mundo que no existe más. No te estoy diciendo a vos que él no es socialdemócrata. Alberto Fernández ve el mundo que le dicen que tiene que ver. O sea, ¿por qué te crees que sostiene? ¿Por qué te crees que sostiene a Guzmán? Sostiene a Stiglitz, porque Stiglitz es el que maneja la economía del país. Hay que hundir a toda... A ver si nos entendemos, porque si no va a ser una discusión que no tiene fin. Te agradezco el voto, pero me parece que no tiene fin la discusión. Los globalistas no desaparecieron. En algunos países están. A nivel global perdieron. Porque la agenda globalista no es la agenda de Trump. Y la agenda globalista no es la agenda de Putin. Que son los dos que ganaron. El mundo no lo conduce Macron, Alberto Fernández, Cristina o Boric. Si ellos condujeran el mundo, vos tenés razón. Como no conducen el mundo y los que van a conducir el mundo son los rusos y los norteamericanos y ninguno de los dos está en la agenda global, no tenés razón. Bueno, ahora, esto no significa que esto termine de un día para otro. Son procesos. Vos imaginate que los chilenos se rebelaron contra la socialdemocracia y el neoliberalismo y terminaron votando un presidente socialdemócrata.
Entonces vos me decís, mirá, eso es lo que quiere la agenda global. Y yo te tengo que decir que sí, pero esa agenda global en el mundo ya no es la que conduce el mundo, porque hay guerra en Ucrania y esa guerra está entre los dos ganadores del nuevo orden internacional. Entonces yo te estoy hablando del mundo que viene y vos me estás hablando del mundo que fue. Ahora, puedo estar equivocado y yo te entiendo, pero no es que el éxito o el fracaso, como lo quieras llamar, pero que para vos es un éxito porque es lo que busca, de Alberto Fernández y de Boric, demuestra que la Agenda 2030 está viva. Eso demuestra que están en el opuesto de la Agenda 2030, porque hoy el mundo está prestando atención a lo que pasa en Ucrania, no lo que pasa en Argentina y Chile, lo que pasa en Ucrania. Ahí se está cocinando el nuevo orden internacional. Por eso dije, mirá, la clase dirigente ucraniana no está a la altura de las circunstancias y está también generando las condiciones para que destruyan su país. Y así empecé la conversación. El mundo va hacia los nacionalismos. Puede ser de exclusión o de inclusión. No va hacia el globalismo. Eso ya fue. Esto es mi humilde opinión. ¿Puedo estar equivocado? Lo veremos más adelante. Pero digo, avancemos, porque si no se nos hace una conversación circular. Lo que pasa es que no vamos a avanzar nada en el sentido de que, o sea, yo respeto tu opinión, Guillermo, totalmente respeto. Vos pensás así. Yo pienso que Biden y Putin forman parte de la misma agenda. O sea, Putin, ahí sí. Si vos decís que Putin, no, está bien. Si vos decís que Biden y Putin hacen parte de la Agenda 2030, está perfecto. Sí, totalmente. Es lo mismo. Yo pienso, a mi humilde entender, que esta guerra prolongada les da pie a todos los gobiernos a que el aceite suba 4 veces más, el petróleo. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con la guerra de Ucrania, que nos subió todo, la mercadería y demás? O sea, la estiran y la estiran, porque son parte de lo mismo. Biden y Putin. Putin, Guillermo, fue alumno del foro de Davos, de Klaus Schwab, no sé si te nombrar. O sea, yo pienso totalmente... Yo leí atentamente el discurso de Putin en Davos, el último que dio, y no tiene nada que ver con la Agenda 2030. Pero bueno, son interpretaciones, está perfecto. Sí. Vos cuando ahora me decís que Biden y Putin van a ser los ganadores, pero que están manejados los dos por la Agenda 2030, bueno, listo. Sí, señor. Ya no tengo otra alternativa que decirte, bueno, si es así, es así. Estoy equivocado. No, pero no me... O sea, Guillermo, no quiero que me des la razón como los locos. Yo respeto tu opinión y te digo más. Yo te votaría... No, pero yo también la tuya. Lo que te digo es que ¿qué te puedo contestar? Cuando vos me decís que el comando mundial de la Agenda 2030 también conducen a Biden y a Putin. Ya no te puedo contestar nada. No, sí, es casi un dogma de fe. No tengo alternativa. No tengo ninguna posibilidad de contestarte nada. Claro, tengo que decirte sí o no. Listo, ya no hay más debate. Vos me decís, Putin también está conducido por la Agenda 2030. Listo. Sí. Bueno, no me lo habías manifestado al principio, me lo manifestaste al final. Ante esa situación que vos crees... No. Se fue aclarando el debate. O sea, claro, yo estoy... Ante esa agenda, ante esa conclusión que vos me das, bueno, ya está. Entonces no tengo ninguna alternativa más para decir. Si Inglaterra, China, Rusia, Estados Unidos, todos están en la Agenda 2030, y yo te diría, mirá, me muero de tristeza, ya está. Todo lo que estoy diciendo está mal y nos morimos de tristeza. Sí, es la extinción del peronismo. La Agenda 2030 impuesta, construida y demás es la extinción del peronismo. Me muero de tristeza, no tengo más nada que hacer. No, hay que levantar la flamita, Guillermo. Bueno, pero bueno, ya imagínate que para hacer esto tiene el único que confrontó con el mundo, pero era otro mundo y estaban los no alineados, fue Perón. Ahora ya no habría no alineados, porque todo está conducido por la 2030. Bueno, entonces está listo. Si todo, hasta el Papa, es Agenda 2030, estamos perdidos. Pero bueno, no importa, seguiremos. Pero vos imaginate que lo único que me falta es que me pongan al Papa también ahí.
El Y Papa, bueno, sí, por supuesto. El Papa es el el- agendista 2030. y bueno, Lo entonces dijo ya en Londres. estamos. Está el Papa, está Biden, está Putin, están los chinos, Sí, está Macron, están los alemanes, están todos. Bueno, listo. Cristina, Alberto, Boris, de Bueno, está derechas, izquierda. escúchame, esos actores no tienen importancia. El Papa, Putin, Biden, Sí, Trump, el sí. chino, Macron, Alemania, la reina de Inglaterra, todos. Bueno, listo, entonces, está bien. Quedémonos No, con las canciones. pero Guillermo, la firmaron. Yo no Pero invento no, nada. muchachos, es otra cosa, no es eso que firmaron. No es eso que firmaron. ¿Qué O firmaron? imagínate que le pongas al Papa en la Agenda 2030. Bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, Yo soy un escuchame. hombre, no, yo soy hombre de misa semanal y estoy Está bien. orgulloso de tener al Papa argentino. ¿Qué querés que te diga? Bueno, yo, Pero argentino, sí, también, si yo no te digo que no, que tu opinión es incorrecta, estoy diciendo lo que me pasa a mí. Yo no, estoy no, orgulloso del Papa argentino y lo defiendo y me encanta su manera de pensar. Esto es lo que te quiero decir. Pero no, bueno, ya llega un momento en que la conversación estamos en el cine, no, ya no hay manera. O sea, el Papa también de la agenda global. No, yo digo, mira, la verdad que no, pero bueno, no pero importa. Ya, mira, es que no lo digo yo, Guillermo, lo dice él, están los videos y yo no quiero bueno, hacerte perder tiempo, bueno, pero bueno, es así. No sé toma, si, escuchame, toma algunos temas que tienen que ver con la casa común, pero no es lo que vos, urbe orbe, hacés para la Agenda 2030. No es así. También hay que entender las lógicas y los matices. Si nos ponemos en un extremo, se arma un lío bárbaro. no, Pero no, bueno, no por importa. supuesto. Está No, claro en que estamos de acuerdo y está claro en que no estamos de acuerdo. No hay sí, inconveniente. sí, no, totalmente de acuerdo, ¿viste? Inclusive yo defiendo, ya, iba a pasarte un video de 1 minuto donde vos discutís con un periodista que se dice kirchnerista y ella dice como logros del peronismo el aborto y el matrimonio igualitario. Vos decís, momentito, ¿cuándo Perón habló de eso? De aborto y matrimonio igualitario. O sea, hay una confusión muy generalizada en lo que se dice kirchnerismo peronista. Entonces, viste, yo sinceramente digo, ¿quién me queda? Guillermo Moreno, Santiago Cuño, el doctor Marcelo Bullo, que son los peronistas que están quedando. Por eso es muy difícil hacer entender a la gente que la Agenda 2030 está disfrazada de eliminar la pobreza, cambiar las energías fósiles por energías renovables, cuando eso es imposible, imposible. Mucho dinero atrás. Pero bueno, Guillermo, yo no sé si vos podés estar un minuto más para que te hagan preguntas a la gente de Chile. Sí, claro. Jorge. Gracias, Oscar. Sí, básicamente pedirle la mirada como economista, digamos, como licenciado en economía, don Guillermo Moreno, ¿cómo ve y vislumbra en lo que resta este año 2022 en el capítulo sudamericano, específicamente Argentina-Chile? Mire, Argentina es lo que estuvimos hablando todo este tiempo. Lo repito, si el acuerdo con el Fondo Monetario que firmaron recientemente lo cumple, la recesión va a ser espantosa. Y si no lo cumplen, hay riesgo de hiperinflación. Los dos finales son espantosos. Para el caso chileno, lo dijimos, ni bien asumió Boric, el fracaso del gobierno chileno va a ser muy importante y en el corto tiempo, y bueno, ya está pasando. Lo que pasa es que ahí la alternativa sacó 45% de voto y es una alternativa compleja. Por eso la militancia chilena, la clase política chilena, el pueblo chileno, tiene que discutir qué tipo de nacionalismo quiere. Si quiere un nacionalismo de exclusión o quiere un nacionalismo de inclusión. En el nacionalismo de inclusión nos vamos a encontrar los dos pueblos hermanos como tenemos que ser. En el nacionalismo de exclusión, bueno, vamos a tener dificultades. Pero esto se está, por eso este mundo que se está armando es un mundo tan apasionante, porque se está construyendo en este preciso momento. Perfecto. Bueno, estamos ya cerrando en honor al tiempo con Guillermo Moreno, Muy bien. que nos acompaña desde la República Hermana Argentina, empresario político y economista argentino y además candidato
presidencial. Yo antes Sí, de... aparte, yo te tengo que agradecer porque me gané un voto en esta conversación. Sí, bueno, Oscar ya tiene el voto ahí de Oscar, ya lo señaló, y por otro lado también, antes de despedir este streaming, Oscar, don Guillermo, vamos a pedirle a don Guillermo que por favor envíe, aquí tenemos mucho, digamos, electores de la República Hermana de Argentina, su mensaje, don Guillermo, y después vamos con Oscar Pila. Adelante, don Guillermo. Bueno, yo les digo a todos los que hoy nos estamos escuchando y encontrando en esta reflexión colectiva, y en esta reflexión colectiva que nos avanza hacia el conocimiento, que hay una sola doctrina verdadera, y es la doctrina de los pueblos, no de las élites, que el peronismo es una doctrina de los pueblos basados en los principios permanentes de la construcción de las ciudades y de la construcción de las comunidades. Y nosotros lo que decimos es, mire, a partir de esa comunidad se construyen las naciones. Y todas las naciones del mundo son indispensables. Por lo tanto, al margen de lo que circunstancialmente nos pueda pasar, que no sabemos cómo esto va a terminar, porque todavía tiene que opinar, y a veces opina de manera muy contundente Dios, todavía tenemos que ver cómo es el desenlace final. Nosotros los peronistas tenemos la obligación de mantener en alto nuestra doctrina. Y es lo que vamos a hacer. Nosotros somos un partido como expresión del movimiento peronista, principios y valores, profundamente doctrinal. Quizás tengamos que volver a hacer las misas en las catacumbas, como hacían los viejos cristianos, pero finalmente la luz y la verdad se va a imponer. Nosotros vamos a trabajar para que el destino de grandeza de nuestra patria y de nuestro pueblo y de los pueblos hermanos y las patrias hermanas sean en el corto plazo. Pero eso también tiene que ver con el diseño de Dios. Así que los invito a trabajar. Se viene el mal, no hay ninguna duda, sobre todo para el pueblo argentino y para el pueblo chileno, que delante nuestro tenemos el mal, que mañana va a ser peor que hoy. Trabajemos por el bien. Y para trabajar por el bien, la doctrina peronista es el faro que nos ayuda. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a los dos, y lo escucho atentamente a Gallo para terminar, a Oscar para terminar el programa. No, mira. Bueno, primero de todo, gracias Guillermo por aceptar. Tenía preparado otras cosas, mostrarle a los chilenos lo que fue Perón, ¿no? Mostrarle Chapalmadal, mostrarle la ciudad de los niños, mostrarle el barrio Ciudad Evita con fotos de las cosas que pasaron hace 70 años. Contá conmigo, Guillermo, o sea, yo siempre me peleo acá en la radio, debato, porque yo todavía creo en la política. Hay muchos muchachos que ya no creen en los políticos. Yo creo en la política, que hay un hilo de esperanza para... Mira, ahí tenemos la Ciudad Evita. Eso lo hizo Perón hace 70 años. Y acá lo acusaban de que se había robado el oro y demás. La Ciudad de los Niños, ahí se inspiró Walt Disney para hacer su famoso Disneylandia. Así que... Vuelvo a repetir, soy peronista, yo veo un mundo que va camino al desastre. Creo que la Agenda 2030 se está llevando adelante con un éxito tremendo, pero no porque haga bien las cosas, todo lo contrario, porque está llevando al mundo a la crisis más grande de la historia y han acelerado a fondo con esta Agenda 2030. Gane Macri, gane Alberto, gane Cristina, gane Larreta o gane Milei o el que sea, lamentablemente no va a poder salir de esta desgracia. Así que bueno, acabaremos trincheras. Me confundí tu apellido, te pido disculpas, era el Mirador del Gallo, no que eras Oscar Gallo, te pido perdón. No, estoy viendo tu nombre, estoy viendo tu nombre, no tiene nada que ver con eso. No, te pido disculpas. Contá con mi voto, Guillermo, yo... Mirá, ahí le pedís el teléfono mío a la producción, que con él estamos hablando, me mandás un WhatsApp y esta noche, mañana mismo te estoy contestando. Es un placer trabajar contigo y porque entre los dos construimos la verdad. Cada uno
la única posibilidad. Por eso le pido a Cristina que pida perdón, pero no por nosotros, por ella tiene que pedir perdón, para cambiar su conducta, porque si no va a seguir tomando decisiones en soledad y eso no sirve para nada. Así que bienvenido al camión, como decimos nosotros, de Principios y Valores. Mandame un WhatsApp y con mucho gusto empezás a interactuar. Y acá cada uno, en Principios y Valores, tiene el bastón de manejar. Tiene el bastón de mano. Tiene el bastón de mano como enseñó Perón. Un fuerte abrazo, Peronita, para todos los compañeros que me están escuchando y sobre todo para los compañeros chilenos. Bueno, un gran abrazo. Ok, muchas gracias a don Guillermo Moreno por este contacto exclusivo para Chile y por supuesto agradecer la gentileza de la producción de Oscar Kegle, ambos de la República Hermana de Argentina. Estamos dando por finalizado el programa del día de hoy, sin antes recordarles que en un rato más, 21 horas Chile, 22 horas Argentina-Uruguay, vamos con Carlos Padilla y donde vamos a hablar del carbón activado. Así que por nuestra parte nos volvemos a reencontrar y por supuesto un abrazo fraterno a ambos y muchas gracias a cada uno de nuestros amigos que estuvieron en la conexión el día de hoy. Muchas gracias.